Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hemos visto esta película interesante, pero hay que diferenciar lo que es la película de lo que son los textos del Apocalipsis. Y siempre uno primero trata de leer, adentrarse en la escritura y luego viene la interpretación. El problema es cuando yo primero tengo una interpretación y luego acomodo los textos a mi interpretación. Y creo que ese es el problema principal que veo en la película. Es esa suerte de evolucionismo unilineal, que es un problema muy común en las ciencias sociales y justamente tiene que ver con ese progresismo. Cuando uno lee el texto, que tal vez en algún momento vamos a leer, que corresponde al capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, donde están consignadas las cartas a las 7 iglesias, lo primero que uno tiene que ver es que estas 7 iglesias coexistieron simultáneamente. Y claro, acá se presenta como que una aparece primero, otra aparece después, en etapas, ya visto anacrónicamente desde el presente, y entonces trata de acomodar las iglesias a lo que según los que interpretan se ajustaría más o menos a su visión de la historia. Y claro, se nota esa deficiencia cuando no saben ubicar a la iglesia de la Odisea y la ponen en una situación de que es, yo diría, paradójica y un tanto contradictoria. Porque lo que se dice en el libro del Apocalipsis a la iglesia de la Odisea tal vez es una de las cosas más duras. Y entonces, según esta interpretación de esta película, luego de la parusía, la iglesia estaría peor que en cualquiera de las épocas anteriores, lo cual parece una razón. Y que yo pensaría que obedece a esa lógica un tanto rígida y forzada de tener un esquema mental y luego tratar de acomodar lo que dice el texto al esquema. Cuando uno lee el texto de estos pasajes, todas estas 7 iglesias, de estas 7, solo 2 no son criticadas severamente. Las únicas 2 que no son criticadas severamente son la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, y la iglesia de Filadelfia. Y entonces, en esta interpretación de estos autores, un tanto forzada, les decía, colocan que la iglesia de Efeso fuese, diríamos, una iglesia, la iglesia más promisoria, ¿no? La iglesia inicial, donde reinaba el amor, donde todo se compartía.
pero justamente a esa iglesia se le critica porque se ha olvidado del amor primero. Entonces yo diría, el esquema de la película y el texto del Apocalipsis no tienen relación, en mi entender, sino es un artificio un tanto forzoso, engañoso y claro, por las imágenes y los efectos que tiene la producción, que es de buena calidad, puede persuadir a muchas personas. Ahora, entonces yo diría, una cosa es el texto y otra cosa es lo que dice la película y el caprichoso esfuerzo de quererlo ajustar a las iglesias y hacerlo en una secuencia, diríamos, unilineal. Sin embargo, dicho eso enfáticamente, muchas de las cosas que se señalan en los distintos momentos de la historia de la iglesia son ciertas. Y por eso es que hay que tener cuidado, porque claro, uno escucha lo que ocurre en la Revolución Francesa, en la Reforma Luterana, los estragos de las persecuciones en la época de las persecuciones romanas, etcétera. Y entonces todas esas cosas, yo diría, se ajustan a la verdad. Es una descripción bastante, diría, bastante verosímil que corresponde con los hechos ocurridos. El problema es cuando pretende ajustar los textos de el Apocalipsis dirigidos a las iglesias a esos periodos. Y ahí es donde me parece que es donde hay más controversia. La iglesia no tiene un exégesis, diríamos, oficial sobre el Apocalipsis, sobre ninguno de los capítulos, porque es un libro, efectivamente, habla del futuro, pero está lleno de símbolos e inclusive entre los padres de la iglesia han habido interpretaciones diferentes. Y entonces, por eso es que no es de fácil interpretación. Ahora, de los textos del padre Castellani, me parece que están haciendo un uso un tanto, diríamos, arbitrario. Y claro, yo diría, hubiese preferido una película que relate los hechos que menciona la película, pero sin diríamos, ese empecinamiento en quererlos ajustar a los textos que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis, lo que nos dicen estas 7 iglesias en mi comprensión, que obviamente no es el exégesis oficial, ni mucho menos, ni tiene que por qué ser la verdadera, pero hay cosas que me parece que son claras y es de las 7, 2 no son criticadas. Y no es criticada la iglesia perseguida. Es decir, cuando hay persecución, la fe se purifica. Cuando no hay persecución, la fe fácilmente se debilita, se adultera, Pero aplicar eso a la iglesia universal de manera lineal me parece que es también errado y tal vez un poco europeocéntrico, porque es una visión demasiado europea y por eso creo que hay que entender estas cartas a las 7 iglesias referidas en varios niveles, como enseña la iglesia, como menciona también la película, como también menciona el padre Castellani, porque es lo que la iglesia enseña. Y es que hay los llamados tipos y antitipos. Hay cosas que ocurren en el pasado que son figura de lo que van a ocurrir más adelante.
Eso se ve en el Antiguo Testamento, en relación al Señor, y también aplica, por supuesto, a toda la Escritura. Y entonces, una posibilidad, diríamos, es la que propone la película. Es que toda la Iglesia universal, tal cual estaba conocida en algún momento de la historia, se desarrolla secuencialmente según el orden en que son presentadas las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis, pero queda desubicada la iglesia de la Odisea. Pero otra posibilidad es que simultáneamente, diríamos, esas 7 realidades diferentes a lo largo de la historia hayan existido dentro de la iglesia. Es decir, que en todas las etapas de la historia de la iglesia y de la salvación haya habido un Pérgamo, haya habido una Laodicea, hayan habido cada una de esas 7 iglesias. Y que incluso no solo en cada iglesia particular, no solo en la iglesia universal, sino incluso en la vida y en la historia de cada uno de nosotros, de cada bautizado. Y entonces, claro, se hace más complejo, pero creo que tiene mayor fidelidad al texto. En la iglesia de Éfeso es una crítica dura, diríamos, a los que buscan la pureza doctrinal, porque justamente se refiere a reconoce el error, señala las faltas, etcétera, etcétera, pero no ama. Y por eso es criticada y se le llama la conversión. Entonces, pensar que los inicios de la iglesia, que fueron los inicios, diríamos, heroicos, corresponden a esa etapa, es un tanto forzado, igual con los demás. La otra iglesia que no es criticada es la de Filadelfia. Y entonces, todas las otras se les pide conversión. Entonces, que me digan que la iglesia actual es juntamente con la de Esmirna, la perseguida, la que en teoría ha alcanzado la mayor, que no se le llama la conversión, parece contradictorio porque ahora nosotros lo que vemos, como en todos los tiempos, y justamente también menciona la película de las apariciones marianas a partir de los tiempos modernos, nuestra madre nos llama una y otra vez más a la conversión. En resumen, un primer comentario general sobre la película es: yo desdoblaría 2 cosas. No vincularía, como propone la película, el texto del libro del Apocalipsis a los hechos que relata en el decurso y en el devenir de la historia la película, que son más o menos ajustados a la verdad. Pero pensar que eso corresponden a distintas etapas de distintas iglesias y que vamos pasando de una iglesia a otra, y al final no saber cómo responder qué hay con la Odisea, y decir que después de la parucía, después de que se derrote el mal, etcétera, etcétera, en ese momento se va a entibiar la gente, entonces uno diría, parecería que contradice incluso todo el libro del Apocalipsis. Me parece un esfuerzo importante el de las personas que han trabajado en esto, pero tal vez se deja esbozar el sesgo que tienen las personas que están detrás de este relato que ellos han construido para querer forzadamente ajustarlos al texto del libro del Apocalipsis. Y el sesgo que yo veo es el sesgo tradicionalista. O sea, por supuesto, nosotros creemos que la revelación se funda en la Sagrada Escritura y en la tradición. Pero ese una y otra insistencia, más en los énfasis, en algunos casos, claro, pueden hacer que muchas personas luego de ver esta película queden
con una conclusión que puede ser, diríamos, prematura, precoz. Yo me atrevería a decir, tal vez equivocada. Sin embargo, en tanto estas exégesis sobre estos textos del Apocalipsis no tienen ni siquiera en los santos padres de la Iglesia han tenido una interpretación única, yo creo que hace ver la complejidad. Y finalmente comentar la manera en que entiende el milenarismo. Entonces, que también es una cosa un tanto confusa, y esta diferenciación entre el milenarismo secular y el espiritual, etcétera, etcétera. Y la Iglesia en general, este milenarismo es condenado. No hace esa diferencia entre lo espiritual, etcétera. Esa es una interpretación particular de los que han hecho el guión de la película. Sin embargo, creo que la película es una película interesante y que merece ser vista. Entonces yo haría esos primeros comentarios y esperaría de repente algunos comentarios, preguntas de parte de ustedes para tener algún tipo de diálogo. Sí, padre, efectivamente. Hay una pregunta de Fernando que dice lo siguiente. Comienza con la pregunta misma. ¿El Concilio Vaticano II solo trajo el aplauso de los pueblos y no sus corazones? Otra pregunta del mismo. ¿Fue en una concesión al espíritu del pueblo, como si éste trajera la verdad y ya no solo la Iglesia? ¿Significa la libertad religiosa darle derecho al error e igualar la Iglesia verdadera con las falsas? Y ahí termina Fernando. Ya, bueno, Fernando está refiriéndose a otro tema que es este Concilio Vaticano II, que según la película justamente se produce en el periodo de la Iglesia de Filadelfia y que es justamente, según el texto del Apocalipsis, el periodo donde justamente el Señor, es una de las dos iglesias a las que el Señor le dice no necesita conversión. Entonces, por eso es que ahí, diríamos, es una cuestión un tanto forzada. Ahora, con respecto al concilio, no hay personas que, o sea, el Concilio Vaticano II ha creado mucha controversia. Y hay personas incluso que lo consideran, diríamos, no válido, ¿ya? Por distintas razones y argumentos. Pero definitivamente estuvieron presentes los obispos. Fue el concilio que tuvo mayor presencia de obispos. Pero a pesar de llamarse concilio pastoral y de ser un concilio pastoral, en muchos de los textos, diríamos, hay una cierta ambigüedad que por las tendencias de los que estaban presentes en el concilio tal vez tuvieron que consensuar para finalmente aprobar un documento. Pero luego, al momento de interpretar el texto al presente, años ya, décadas después del concilio, subsisten interpretaciones distintas de algunos textos. Y entonces, algunos, por esas razones, dicen entonces el Concilio Vaticano II no es válido. Pero si yo niego la validez del Concilio Vaticano II, no podría sostener la validez de ninguno de los otros concilios. Entonces ese es el tema. Cuando nosotros vemos las cosas justamente, diríamos, demasiado humanamente y olvidamos algo importante, y es que Jesucristo ya venció. Jesucristo no ha perdido los papeles, no se le han escapado las cosas, no es que, no, el plan del Señor se sigue haciendo, pero de una manera siempre misteriosa. Y claro, la impaciencia humana hace ver en nuestras conciencias, en nuestra mirada siempre corta,
a veces diríamos, una especie de interpretación que se pone por encima de Dios. Y justamente esa es la crítica a la iglesia de Éfeso. En el fondo es una crítica a la soberbia, de lo que hemos venido hablando en los jueves pasados. Y justamente eso impide amar y enceguece. Entonces, claro, estamos en un momento de mucha dificultad, de mucha controversia, de un enfriamiento en muchos corazones, de un oscurecimiento en la fe. Y claro, cuando uno lee el texto del Apocalipsis y lee los textos escatológicos de Mateo 24, 25 y los paralelos en Lucas y en Marcos, uno ve que hay muchos signos que nos hacen ver que el Señor está cerca. Pero también cabe recordar que a lo largo de la historia, muchos en la iglesia también han visto que en su periodo histórico parecería que estaban cerca. Claro, uno puede argumentar y decir, ahora estamos en un tiempo realmente ya donde las condiciones parecen estar dadas. Dicho esto, elogiar el trabajo del padre Castellani, pero no veo que la película le haga tanta justicia, más allá de tomar su nombre. Padre, hay una pregunta de María José. Dice, padre, al final de la película salió la foto de Lefebvre, cuando hablaban de los que defendieron la tradición. ¿Podría explicarnos un poco sobre él y por qué los católicos tradicionales dicen que la misa Novus Ordo no es válida? Muchas gracias. Claro, es uno de los temas controversiales, ¿ya? A ver, la iglesia tiene 2000 años. Justo nosotros ahora en esta semana hemos empezado la lectura de la carta a los romanos, ¿ya? Y uno, Pablo hace una pregunta a los romanos, ¿no? Y la pregunta a los romanos, diríamos a los fariseos, es si es que uno se salva por las obras de la ley, siendo Pablo fariseo, entonces ¿cómo se salvó Abraham? Si en tiempos de Abraham no había ley. Moisés va a aparecer siglos después. Y Abraham es llamado por el pueblo de la primera alianza y también por la iglesia padre en la fe. Entonces, definitivamente la salvación no depende de las obras de la ley. Algo análogo nosotros podríamos decir en relación a la liturgia, ¿ya? La liturgia se ha ido desarrollando, embelleciendo y comprendiendo cada vez más a lo largo de la historia. Pero desde el mismo día del memorable Jueves Santo y desde el momento de la encarnación y antes como figura en el pueblo de la primera alianza, hay liturgia. Entonces nosotros podríamos decir, y disculpen si de repente soy atrevido en la comparación, si nuestra Madre Santísima, Madre de nuestro Señor y Salvador, es asunta a los cielos sin pecado concebido, y ella no conoció la liturgia de Trento, y la liturgia de Trento es la única válida. Entonces, ¿cómo se salvó entonces? ¿Cómo es que se asunta a los cielos? Entonces, esa discusión del Novus Ordo y del Vetus Ordo, por supuesto, la belleza, la profundidad, la riqueza de la liturgia contenida en el misal de Pío San Quinto. La Iglesia en el concilio y luego el Papa Benedicto reconocen la validez
y ambas celebraciones eucarísticas. Pero si yo digo, mira, no vale la nueva celebración eucarística, en mi caso yo tendría que decir, bueno, yo he sido ordenado, todos los días celebro misa, mi misa no es válida. No viene el Espíritu Santo, no hay transustanciación. Y claro, eso, si fuera así, yo diría sería terrible. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo, como le dice Jesús a Nicodemo, sopla y santifica de una manera ordinaria, pero también de una manera extraordinaria. Y a veces nosotros queremos anteponer nuestros criterios humanos y es justamente lo que San Pablo quiere manifestar. Eso no significa, y es un error, por supuesto, que alguien diga, bueno, entonces da lo mismo cualquier creencia religiosa, da lo mismo cualquier cosa. No, pero nosotros estamos viviendo un tiempo de gran confusión. Entonces hay personas que creen que si no se celebra la misa con el misal de Pío V, la misa no es válida. Entonces uno diría, entonces no hay transustanciación, entonces estamos realmente en un problema gravísimo. No solo a partir del Concilio Vaticano II, sino también antes del Concilio de Trento. Y entonces nos daríamos cuenta pues que casi más de 15 siglos de la Iglesia le ganaríamos a Lutero. Ahora, las controversias del Papa Pablo VI con Monseñor Lefebvre, que llevaron a la excomunión, etc. Luego se produjo un acercamiento después del Papa Pablo VI. Pero claro, eso hace que, diríamos, hay heridas, pues, y entonces es una de las heridas de las múltiples que tiene nuestra Madre la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo que conserva las heridas de la pasión. Pero el Señor es soberano. Entonces está por encima de esas polarizaciones y Él viene a reunir a los dispersos. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos en la fe, ¿nosotros queremos seguir a Jesucristo o que Jesucristo nos siga a nosotros en la comprensión del debe ser de las cosas? Entonces, ese es un tema que actualmente, por una serie de tendencias, entre comillas, liberales al interior de la iglesia, es cierto que en la iglesia coexisten muchas maneras de interpretación y algunas, yo diría, incluso heréticas, pero lo que nosotros tenemos que saber es que el Señor sigue siendo Señor, como ocurrió también en otras etapas de la iglesia. Entonces, cuando parece que el Señor está derrotado, que el Señor está dormido, que el Señor ha abandonado a la iglesia, eso no es porque eso sea la realidad, sino eso es nuestra subjetividad. Y justamente la historia nos muestra que se han pasado etapas difíciles. La misma película menciona, con antipapas. Imagínense, dos personas diciendo que eran papas simultáneamente. Inclusive santos canonizados, divididos unos a favor de uno y otros a favor de otro. Y entonces eso no ha sido suficiente para desaparecer a la iglesia. Pero es cierto que la iglesia al final de los tiempos va a tener que probar esa apostasía final, esa prueba final, y yo creo que lo de la iglesia de la Odisea tiene referencia más que a lo que va a ocurrir luego de la parusía, más bien a lo que va a ocurrir antes de la venida del anticristo.
En otras palabras, si a mí me dicen el tiempo actual, ¿a qué se parece más el de las 7 iglesias? Yo le diría se parece más al periodo de la Odisea que al periodo de Filadelfia, definitivamente. Listo, padre. Tenemos una pregunta de Sonia. Dice, de acuerdo a los últimos sucesos ocurridos a nivel global, ¿podemos pensar que estamos cerca del apocalipsis? Bueno, creo que le hace el fin del mundo. De ser así, ¿qué podemos hacer por la humanidad desde nuestra práctica católica? ¿Qué rol toca a los fieles para contribuir a desarrollar un mundo más solidario? A ver, el Apocalipsis es el último libro de la Sagrada Escritura y el Apocalipsis no es el fin del mundo, ¿ya? Es una idea absolutamente equivocada creer, estoy cerca del Apocalipsis, estamos cerca del fin del mundo, eso yo no sé de dónde lo han sacado, pero no está en el Apocalipsis, no lo enseña la Iglesia y es algo que está en el sentido común de muchas gentes, pero es un error, ¿ya? No es igual el Apocalipsis, la segunda venida del Señor, que el fin del mundo. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la segunda venida del Señor es un tiempo que nos debe alegrar. El Señor en el Evangelio, según San Mateo, cuando empieza a describir los signos escatológicos, dice, cuando vean estas cosas, alégrense, se acerca vuestra liberación. Es decir, el triunfo definitivo de Jesucristo, ya no solo cabeza, sino Jesucristo total. Jesucristo cabeza ya venció en la cruz, en su Pascua. Pero Jesucristo total, es decir, la iglesia, el cuerpo, la iglesia peregrina, no ha vencido. La iglesia que ha vencido es la iglesia triunfante, la iglesia del cielo. Nosotros, ahora, habitantes y miembros de la iglesia en el siglo XXI, y los miembros de la iglesia en el siglo I y en todos estos siglos, en tanto iglesia peregrina, estamos en el combate, somos militantes, estamos luchando. Y por eso es que esa interpretación de creer que se avanza unilinealmente, iglesia tras iglesia, cuando esas 7 iglesias coexistieron simultáneamente, la interpretación a mí me parece más real a la historia, es entender que esas 7 iglesias coexistieron en un momento y siguen coexistiendo. No solo como iglesias particulares, sino como iglesias, incluso comunidades eclesiales, como miembros de la iglesia, incluso como bautizados. Pero cuando yo digo uniformo lo diverso, y ahora, por ejemplo, hay zonas donde se está viviendo el martirio tan intensamente como en los primeros siglos. Y en esos lugares la gente se está santificando. Igual que los martirios que se vivieron en la Guerra Cristera, en la Guerra Civil Española y en muchos otros momentos de la historia en distintos lugares donde por motivos de fe se produjeron persecuciones en razón de la fe. Eso ha purificado y la prueba es que la iglesia en esas épocas ha canonizado más santos, más mártires. Y nos enseñan los padres de la iglesia que la sangre de los mártires es justamente semilla para más cristianos. Entonces, la historia no la podemos entender de una manera rígida y esquemática, teniendo el preconcepto, el prejuicio, y luego acomodar el texto a mi prejuicio y mi preconcepto, que ese es el error que yo veo en la película, y por eso digo y repito, separemos lo que es la descripción de los hechos que han venido produciéndose a lo largo de la historia, de la iglesia y de la salvación, del texto, porque acá en la película se arma una relación que no se ajusta a lo que dice el texto.
ni siquiera a los hechos que nosotros podemos constatar en el presente y en el pasado. Y entonces, en relación a la pregunta, yo diría, la cercanía del Señor es una buena noticia para las personas que están viviendo la fe, para los que están vigilantes, con las lámparas encendidas, con las alcuzas de aceite, y entonces cuando venga el Señor pasarán al banquete, como dice la parábola. Pero para las personas que están ya no solo con las lámparas apagadas, sino sin lámparas, es decir, sin fe y sin caridad, va a ser un día terrible, y por eso el Señor dice, vendrá como ladrón, la gente va a sentir que les quitan algo que les pertenece. Entonces nosotros, que hemos recibido más fe, que tenemos que ser más fieles al Señor, porque al que más se le da, más se le pide, lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar con nuestra oración a nuestros hermanos que se han alejado del Señor, que han adulterado su fe, o que tienen diríamos, una matriz ideológica y quieren utilizar en sus problemas emocionales, afectivos y de relaciones y de arquitectura de poder, incluso la revelación para su estabilidad emocional. Ese es el problema que empieza y efectivamente la Revolución Francesa abre esa situación terrible. Y entonces la ideologización no solo está fuera de la iglesia, está también dentro de la iglesia. Entre los bautizados, entre los que se llaman laicos comprometidos y clérigos, y también entre los que están lejos. No porque yo voy a misa todos los días, celebro misa todos los días y rezo el rosario, significa que me voy a salvar. Porque lo que me va a salvar es la fe. Y si mi fe, en lugar de buscar que seguir a Jesucristo, ha hecho un Jesucristo a mi manera, según mi comprensión intelectual, y no reconozco al verdadero Jesucristo que da su vida por todos, viene para salvarnos a todos. Y Él, por supuesto, es misericordioso y también es justo. Y entonces nosotros ahora vivimos una gran confusión, donde la gente cree que la misericordia de Dios es decir, no existe el pecado. Pero también otras personas que creen que el pecado es más grande que el amor de Dios y que el Señor no tiene el poder de convertir los corazones. El Espíritu Santo no tiene. Entonces queremos, entre comillas, que el Espíritu Santo haga lo que nosotros queremos. Y eso no es posible. Es justamente el Evangelio de hoy día. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Nos revela la verdad completa. Y la primera verdad que nosotros tenemos que conocer es quién es Jesucristo, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo, del Dios amor que se ha manifestado en Cristo, en su Pascua y a lo largo de toda su vida terrena. Esa es la primera verdad, Dios nos ama. La segunda verdad es que nosotros somos pecadores, culpables, delincuentes. Todos, excepto nuestra Madre Santísima. ¿Por qué somos delincuentes? De repente no ante las criaturas humanas, porque de repente para las leyes humanas nosotros somos ciudadanos ejemplares. Pero si somos pecadores, estamos desobedeciendo al Señor. Nos estamos rebelando contra Él. Y entonces, si es que alguien cree que no tiene pecado, dice San Juan en la primera carta, es un mentiroso. Y entonces nosotros podemos caer en la levadura de los fariseos, en la hipocresía. Y la verdad nuestra se revela de cara a Jesucristo. Y la verdad, vivir en esa verdad, en que somos pecadores redimidos y que necesitamos conversión todos los días, eso es la humildad.
Pero cuando yo me fijo en el pecado de los demás y me hago un experto en ver quiénes son los que se están alejando del Señor, y yo presumo y creo que yo sí soy fiel, porque de repente voy a misa diaria, porque celebro misa, porque soy clérigo, porque me confieso, y creo que eso es suficiente, me puedo equivocar, porque efectivamente no es que la gracia santificante pierda eficacia, pero si yo no estoy bien dispuesto con una fe como la de nuestra madre, obediente, yo esa gracia la pierdo. Y eso es lo que vemos en la pasión de Cristo. De los 12 apóstoles, solo uno estuvo al pie de la cruz. Y ellos hicieron milagros. Ellos recibieron las enseñanzas de Jesucristo mismo, el divino maestro. No había nadie mejor. Ellos vieron las obras de Jesucristo. No se convirtieron. Fue necesario el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros presumimos y nosotros decimos, no, es que yo me voy a salvar, el problema son los otros, el problema es este rito, el problema es este papa, el problema es este obispo. Entonces yo me estoy convirtiendo en juez, en legislador. Sin darme cuenta estoy ocupando el lugar de Dios. Y ese pecado yo creo que está en aumento. Y ese pecado es justamente consecuencia de esa gran confusión que estamos viviendo. Y siempre la confusión no viene del Espíritu Santo. Viene del espíritu, de otro espíritu, del espíritu del mal. Y entonces, si yo digo, yo soy muy fervoroso, etcétera, etcétera, y tengo en mi corazón y en mi mente esas ideas que dan una y otra vez vueltas, yo tengo que decir, Señor, yo necesito conversión. Y yo diría, tal vez estoy como la iglesia de Éfeso. Mucha doctrina, poco amor. El Papa emérito Benedicto, Papa Pablo Benedicto XVI, en su primera encíclica, Dios es amor, Deus Caritas es, numeral 1, que hay que releer varias veces, nos dice, uno no se hace cristiano por seguir una doctrina, no se hace cristiano por seguir una moral, sino por el encuentro con una persona, la persona de Jesucristo. Y yo creo que ahora nosotros, muchos, estamos presumiendo de cristianos, presumiendo de tener fe, pero no nos comportamos como tales. Consecuencia de eso, escandalizamos. Consecuencia de eso, no hay luz para los que justamente no conocen al Señor. Nos está pasando algo parecido que lo que le pasó al pueblo de la primera alianza, que los más fervorosos, que eran los fariseos, los más practicantes, los que conocían más la Sagrada Escritura, que eran los escribas, los sumos sacerdotes, fueron los que tuvieron al Señor frente y no fueron capaces de reconocer. Una cosa buena que me parece que hay que resaltar de la película es que sí, efectivamente, a lo largo de la historia el Señor va formando ese resto fiel. Igual que pasó en el pueblo de la primera alianza. Pero decir que ese resto fiel quedó y dio origen a la nueva iglesia, no, está mezclado el trigo y la cizaña en todas las etapas de la historia. Ahora también hay santos. Y en todas las etapas de la historia también ha habido santos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta. Ejemplo, creo que a nosotros nos debería de conmover. Y muchos otros. De Acutis, este joven, y también de muchos mártires. Entonces, creo que tratar de enjuiciar la historia, como pretende un tanto atrevidamente la película, y acomodar la escritura a ese juicio, como si que fuera exégesis oficial, aceptada, etc.,
claro, es, de alguna manera, es una visión, a pesar de que no se lo proponen, es una visión justamente consecuencia de la herejía luterana. Es una lectura de la Sagrada Escritura unilateral. Y vale el caso comentar, justamente ahora que hablamos de la Carta a los Romanos, que es el documento más extenso, simultáneamente el más denso, tal vez el más aleccionador de San Pablo, que escribe ya en su madurez, cuando él, saliendo de Éfeso, se dirige a Jerusalén, donde sabe que se va a encontrar con los que lo odian. Él escribe esa carta. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros, tal vez como Lutero, que leyó esa carta y a partir de esa carta concluyó en su herejía. ¿Por qué? Porque hizo equivalente las obras de la ley a los sacramentos. Entonces, para Lutero, citando a San Pablo, dice, nosotros no nos salvamos por las obras de la ley, sino por la fe, y eso es cierto. Conclusión de Lutero, como yo en el bautismo recibo la fe, solo la fe es sacramento. Los otros 6 sacramentos no son sacramentos, son obras de la ley. Y claro, con eso mostró pues esos riesgos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser, como nos dice el Señor hoy día, necesitamos el don del Espíritu Santo, que es el santo temor de Dios. Porque si no, podemos cometer las mayores injusticias. Y si cometemos injusticias, si no somos justos, es porque no somos justos con Dios. Y eso es consecuencia de la soberbia. Y eso lleva al pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, no hay arrepentimiento. Padre, en varias ocasiones en esta jornada se ha hecho referencia a la Revolución Francesa. Y precisamente tengo aquí una pregunta de una hermana que dice, Padre, en la carta a la iglesia de Tiatira se habla de Jezabel, su doctrina y sus profundidades y las profundidades de Satanás. ¿Podríamos interpretar y aplicar eso a las ideologías nefastas que se iniciaron a partir de la Revolución Francesa? A ver, Jezabel fue la esposa de Ahab en el reino del norte, en el reino de Israel, luego que se divide el reino a la muerte de Salomón. Jezabel fue una pagana, y la pagana se casó, el rey se casó con una pagana, y la pagana trajo a todo su idolatría. Ok. Entonces, la Revolución Francesa es consecuencia de la llamada Reforma Luterana. Lutero, diríamos, si quisiéramos sintetizar el mensaje de Lutero, es Jesucristo sí, Iglesia no. Es decir, decapitó a Jesucristo, separó la cabeza del cuerpo. La Revolución Francesa es consecuencia del Renacimiento, de la Ilustración Francesa, es Dios sí, Jesucristo no. Es decir, niega la providencia, niega a Dios en la historia, niega al Dios encarnado, Dios y hombre verdadero, y quiere hacer una revolución sin Jesucristo. Entonces, esa revolución que se produjo en Francia tiene alcance global. Diríamos, se produjo en Francia, pero se ha extendido al mundo entero, con distintas manifestaciones, incluso la revolución bolchevique y el liberalismo son consecuencias de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de la Revolución Francesa? La Revolución Francesa busca, explícitamente no niega a Dios, sino a Jesucristo. Niega la providencia de Dios. Entonces, todas las cosas temporales se resuelven sin Dios.
Entonces de ahí aparece el laicismo, de ahí aparece la idea de que la iglesia no debe de intervenir en las cosas temporales, y el pretexto para eso fue las monarquías absolutas, donde la mayoría de los monarcas en Europa eran católicos. También un grupo de monarcas protestantes, porque la Revolución Francesa tiene su antecedente en la llamada Revolución Inglesa un siglo antes, con Enrique VIII. Entonces, nosotros en Latinoamérica y en el caso en el Perú, la Revolución Francesa la hemos vivido en el Bicentenario. Las guerras de independencia latinoamericana fueron una aplicación de la Revolución Francesa en Latinoamérica. Y la introducción de una visión, diríamos, laicista, sin Jesucristo. Y en esa cultura todos nosotros hemos nacido y nos hemos formado. Incluso los que dicen, no, pero yo estudié en una universidad, un colegio católico, etc. Incluso las universidades que se llamaron católicas rápidamente, igual que la Universidad de San Marcos, que fue fundada por los padres dominicos, expulsaron a los padres dominicos. Entonces, esa es una globalización sin Jesucristo, y es la preparación de la venida del anticristo. Entonces, Jezabel, ¿qué hizo Jezabel? Persiguió a todos los profetas y mató a todos los profetas, excepto a Elías, que en ese desafío en el Monte Carmelo, en esos sacrificios de los adoradores de Baal y el sacrificio de Elías, Elías hace que baje fuego del cielo. Y asesinan a todos los más de 400 profetas de Baal. Y Jezabel y todo el reino, Ahab también, su esposo títere de Jezabel, empiezan a perseguir a Elías. Conocemos la historia, y entonces Elías llega hasta el Horeb, se encuentra con el Señor, el Espíritu brisa suave. Inicia el camino de regreso, y el Señor obra. Entonces, decir Jezabel es la Revolución Francesa, etcétera, claro, es un momento donde hay un oscurecimiento en la fe. Cuando en el libro del Apocalipsis y en los signos escatológicos que señala el Señor en Mateo 24, dice el sol se va a oscurecer, tiene un signo, diríamos, cósmico que puede ocurrir así, diríamos, físicamente, pero es Jesucristo, es el sol de justicia, el sol que baja de lo alto. Entonces, cuando Jesucristo es opacado, pasa a un segundo plano, empieza la descristianización, el sol se empieza a ocultar, empiezan las tinieblas, como en la pasión, en esas 3 horas del eclipse cuando el Señor estuvo en la cruz. Bajar fuego del cielo también es consagrar, como Elías. Entonces, creo que los textos apocalípticos del libro del Apocalipsis y los textos apocalípticos diríamos, se complementan mutuamente. Entonces, leer el libro del Apocalipsis es necesario leerlo juntamente con los textos escatológicos de Mateo 24, 25, con los textos de Daniel, de Zacarías y de Ezequiel. Y entonces se van esclareciendo los símbolos, pero siempre se tiene que ir al texto. Justamente lo que dice la película no lo cumple, ¿no? Lo primero que viene es la interpretación literal, pero tienen primero una descripción de la historia de algunos fragmentos y luego quieren encasillar los textos y las iglesias a su interpretación de la historia. En otras palabras, Jezabeles han habido y habrán, a lo largo de la historia han habido varias. Pero la Revolución Francesa fue una revolución nefasta. Ustedes saben que durante la Revolución Francesa
en la Catedral de París, Nuestra Señora de París, Notre Dame, se retiró la imagen de la Virgen María y se colocó la imagen de una prostituta de uno de los cabarets de París, a la que llamaban la diosa Razón. Y por las calles de París esa imagen la sacaban en procesión, con burlas a la Virgen. Claro, eso después trajo el régimen de terror. En el nombre de la libertad se cometieron miles de muertes, injusticias, terminaron guillotinados los mismos que querían hacer justicia. Pero en medio de esa oscuridad, en Francia, nuestra madre se manifiesta. Primero a Santa Catalina Labouré, luego en La Salette, luego en Lourdes. Y Lourdes, entre otras cosas, es un golpe durísimo al racionalismo. Porque lo que no podía explicar la ciencia, ni la medicina, ni el orgullo del cientificismo, hasta ahora no se puede responder. Inclusive Santa Catalina Santa Bernardita es incorrupta. Y es una de las cosas que no puede responder la ciencia. Porque hay cuerpos incorruptos, que no es igual que las momificaciones que con distintas técnicas consiguieron los egipcios, distintas culturas antiguas. Pero hasta el presente no se puede conseguir un cuerpo incorrupto. Lo que hacen es congelarlos con nitrógeno líquido. Como algunos personajes se han congelado con nitrógeno líquido y están expuestos en esas condiciones en el Rockefeller Center. Pero hay otras personas que han muerto en santidad y uno los ve y su piel y su cuerpo no ha conocido la corrupción de las bacterias. Eso es inexplicable. Diríamos, con la razón humana, con el naturalismo que impuso la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo que ha impuesto es una visión meramente natural, meramente racional. Es una burla a la fe. Y muchas veces, en consecuencia de esa Revolución Francesa, nosotros tenemos a veces una fe que explica algunas cosas, diríamos, religiosas o de la revelación, pero en la vida pública, en la vida laboral, en los centros de estudios, en la vida que no es, entre comillas, eclesial, la gente tiene otros criterios. Entonces, como dice, yo creo acertadamente en el movimiento de Cursillos de Cristiandad, hay que, nuestra mentalidad mundana tiene que ser evangelizada. Y yo tengo que reconocerla en primer lugar en mí mismo. Si no hago eso, tengo graves problemas, porque puedo tener una fe que puedo creer que es muy fervorosa y de repente no estoy siguiendo a Jesucristo. Y eso yo creo que no es infrecuente a lo largo de la historia, y ahora yo diría es bastante frecuente. Padre, bueno, antes que nada debo darle las gracias porque realmente nos ha ayudado a esclarecer muchos conceptos que nosotros tenemos acerca de este libro, tan difícil, pienso yo, de leer porque contiene muchos símbolos, ¿no? Y sin las referencias a las que usted ha mencionado, como los libros de Mateo y Daniel, ¿no? Yo creo que es muy difícil interpretarlo. Padre, quisiera, por favor, para redondear este tema, esta presentación, que nos dé un último mensaje acerca de cómo leer precisamente este libro y que repita esas referencias a las cuales debemos nosotros acceder para poder interpretarlo bien, porque los simbolismos probablemente a aquellos que no conocemos como usted de nuestra fe en lo que a
a Apocalipsis se refiere, nos va a confundir. De hecho, mire, yo consultando en estos momentos el diccionario, veo que a la palabra Apocalipsis la asocian como sinónimo con el desastre, el fin, la catástrofe, el cataclismo, la hecatombe, la devastación. Claro, Realmente son confusiones, sí. esa es la mirada mundana, pues para el mundo lo peor que le podría pasar a un ateo, a una persona sin fe, lo peor que le puede pasar es que aparezca Jesucristo como Dios y Señor. Entonces, claro, desde la visión mundana, entonces Apocalipsis es desastre. Ese hecatombe es el fin del mundo. Sí, efectivamente. Cuando uno vive sin fe, con las lámparas apagadas, sin aceite, en las alcusas, repito, el Señor viene como ladrón. Pero nosotros tenemos que saber que cada uno de nosotros, piedra viva de la iglesia, un día nosotros nos vamos a encontrar al final de nuestra existencia terrena en presencia del Señor. Ese va a ser mi apocalipsis. ¿Ya? Entonces ya el apocalipsis, muchas personas ya lo han vivido. Pero en algún momento ya no va a ser simplemente una experiencia, diríamos, particular, sino va a ser general, va a ser universal. Y ese momento tiene hitos, avisos que Jesucristo mismo nos ha dado. Así como los profetas del Antiguo Testamento habían dado una serie de hitos, de señales que anunciaban la llegada del Mesías, y que el pueblo de la primera alianza había olvidado y no estaba vigilante, y los únicos vigilantes eran pues justamente los que no eran del pueblo elegido. Los que llegan siguiendo los signos son estos llamados sabios de Oriente, los magos, como decimos nosotros, que son los que se dan cuenta. Llegan a Jerusalén y en Jerusalén nadie está enterado, nadie se ha dado cuenta. Entonces el Señor nos ha dado signos antes de su segunda venida. Esos están en los llamados discursos escatológicos de Jesucristo. Están contenidos en el capítulo 24 y 25 del Evangelio según San Mateo y en los paralelos que hay en Lucas y en Marcos. Entonces, Jesús mismo nos dice cuáles son los signos. Varios signos, por mencionar algunos, van a haber guerras, epidemias, desastres naturales. Pero esos no son todavía. Se va a producir una gran tribulación, que va a ser como los dolores de parto. Se va a producir una apostasía de la verdad, que ya la estamos viviendo, donde ya no hay verdad, donde cada quien hace equivalente su opinión a la verdad. Se va a producir la abominación de la desolación en el lugar santo. Pero el signo inequívoco va a ser la aparición de un personaje, el anticristo, que San Pablo nos dice en la segunda carta a los tesalonicenses que va a prometer paz y seguridad. Y que toda la gente, el mundo entero, la gran mayoría lo van a acoger, lo van a aclamar. Ahora ya la gente tiene inseguridad por la pandemia, pero probablemente esas inseguridades serán cada vez mayores. Pero también va a haber probablemente un deseo de paz. Es decir, tiene que haber violencia, tiene que haber guerra. Y entonces este personaje va a ser el pacificador, el que va a prometer seguridad, y todo el mundo lo va a aclamar. Y este anticristo va a tener una especie de falso Juan Bautista, que es el falso profeta, que lo va a señalar. Y los judíos, lo que se piensa es que lo van a reconocer como el Mesías esperado. Eso lo menciona también la película. Pero también lo van a reconocer los budistas como la reencarnación de Buda, lo van a reconocer como el Krishna, lo van a reconocer los musulmanes.
Y entonces la gente va a decir, ahora sí tenemos paz y seguridad. Y se va a buscar que todos adoren, reconozcan como algo, como un poder, diríamos, sobrenatural a ese falso Cristo, a ese impostor. A los que se nieguen serán perseguidos. Eso va a ser, diríamos, el resto fiel. Y ese resto fiel que va a ser perseguido, en algún momento va a parecer que ya está casi derrotado. Y cuando parezca que lo van a derrotar, en ese momento se va a manifestar el Señor. Y con el aliento de su boca, dice, los va a destruir. En esa batalla del Armagedón, en el territorio de Megido, en el valle de Megido. Y entonces, esas cosas están en los textos. Los signos escatológicos en esos textos de Mateo 24, 25 y los paralelos de Lucas y de Marcos, y hay que leerlos en paralelo con Daniel 9 en adelante, con Zacarías y con Ezequiel. ¿Por qué? Porque diríamos, el periodo del exilio de Babilonia, del pueblo judío, es algo equivalente a lo que va a ocurrir antes de la segunda venida del Señor. Y entonces, por ejemplo, Daniel nos dice que esas características de las bestias que aparecen en el capítulo 13 del Apocalipsis, nos dicen a qué se refiere. Nos señalan a qué se refiere el mar, a qué se refiere esa bestia de 7 cabezas con 7 diademas y 10 cuernos, etc. Entonces, diríamos, parte del exégesis. ¿Y por qué lo tomamos en cuenta? Porque Jesús hace referencia a esos pasajes. Entonces, cuando el Señor les está hablando a sus apóstoles, cuando le hacen la pregunta, así empieza el capítulo 24, fines del 23 en Mateo, Jesús está en el templo y los discípulos están observando admirados la belleza del templo. Eso después de la discusión de Jesús con los fariseos, los escribas. Y entonces le dicen, qué hermoso, qué bello. Jesús les dice, de esto que están ustedes viendo no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso les produce un gran impacto a ellos. Porque para ellos el templo de Jerusalén era pues la obra arquitectónica, de belleza, lo más hermoso que tenían. Y entonces le vuelven a preguntar, ¿cuándo va a ocurrir eso? El texto es un tanto oscuro porque el Señor habla de 3 cosas a la vez. El Señor habla de sí mismo, de su Pascua, de su muerte, que Él va a ser crucificado. Y en San Juan, por eso se menciona, cuando le preguntan, ¿tú qué signo haces luego de que purifica el templo, expulsa a los mercaderes? Él le dice, destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Y San Juan acota, se refería a su muerte y a su resurrección. Entonces se refiere a eso, pero también se refiere a lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, con la guerra judía contra los romanos, cuando las tropas de Tito Vespasiano destruyen Jerusalén y destruyen el templo. Desaparece la nación judía. Eso se produjo en el año 70 después de Cristo. Del templo solo quedó ese muro que se conserva hasta ahora, que era un muro exterior, que es el que se conoce como Muro de las Lamentaciones. El templo fue destruido. Entonces eso se cumplió. Pero el Señor todavía está hablando de otras cosas más, porque está hablando de la abominación de la desolación en el lugar santo. Entonces, claro, eso ya no se refiere solamente al templo de Jerusalén. Ahora, además se refiere a su segunda venida, pero con cosas que tenemos que estar vigilantes. Entonces,
cuando efectivamente la película corresponde a los datos históricos cuando dice que en el año 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, se recrea el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel no tiene a Jerusalén como parte. Jerusalén es un territorio, diríamos, plurinacional. No es parte del Estado de Israel. Entonces, en ese lugar está el templo. Digamos, en el lugar donde estaba el templo han edificado una mezquita y está el muro. Entonces, algunos interpretan y dicen lo que tiene que pasar es que se tiene que reconstruir el templo de Jerusalén. Y en el templo de Jerusalén, reconstruido, se va a producir la abominación de la desolación. Algunos tienen esa interpretación. Y otros dicen, no, la abominación de la desolación se tiene que producir en la nueva Jerusalén, en el nuevo pueblo de Israel, que es el pueblo de la nueva alianza. Entonces eso implicaría que dentro de la iglesia se produciría algo equivalente a lo que ocurrió en el templo de Jerusalén, tanto en tiempos de Nabucodonosor, que fue el rey caldeo que profanó el templo, como en tiempos de Antíoco Epifanes, que también puso la estatua de Zeus dentro del templo, ya en la etapa de los Seleucidas, en el helenismo, más o menos 160 años antes de Cristo. Ese templo destruido y profanado, eso se describe en el libro de los Macabeos, ese templo fue reconstruido por Herodes. Pero Herodes era un político que no era descendiente de Jacob, sino descendiente de Esaú, idumeo. Y los sacerdotes, los escribas, los fariseos pactaron con el idumeo porque hacían negocio con el templo. Entonces Jesús purifica el templo y entonces ese templo tiene varios significados. Es el cuerpo de Cristo. Somos cada uno de nosotros piedras vivas del templo, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y entonces todo eso tiene que ser profanado en el sentido de la fe, y ahora eso se ve, la revolución sexual y muchas de las cosas, la gente profana su cuerpo, pero también en la edificación física. Entonces algunos dicen que eso puede ocurrir de repente en el Vaticano. Y algunos creen que esos acontecimientos que se produjeron con el sínodo de la Amazonía, cuando se paseó la estatua de la Pachamama en el Vaticano, en los jardines y dentro, ahí se produjo la abominación de la desolación. Pero todavía no se ha manifestado el anticristo. Entonces, nosotros tenemos que estar vigilantes, porque no tenemos algo así, diríamos, claro, pero se va sumando, ¿no es cierto? Pero eso de estar vigilantes no es simplemente a ver, bueno, cómo yo voy haciendo checklist de las cosas que se van cumpliendo, sino es con una conversión sincera de corazón, siendo fiel al Señor, amando como Él ama, y saber que la conversión es algo que no acaba mientras que yo tenga vida presente. Y tengo que realizarlo todos los días, porque el enemigo no se da por vencido y porque la soberbia solamente la voy a derrotar definitivamente cuando yo sea polvo y ceniza. Entonces, claro, esa pregunta que haces alude en realidad a ver el conjunto de nuestra salvación. Pero efectivamente es un libro no tan fácil de leer, pero está hecho y es el único texto de los 73 libros de la Sagrada Escritura
que dice, bienaventurado el que lee el texto. Eso ha sido mencionado también al inicio de la película. Entonces está hecho para que nosotros lo leamos, lo tratemos de entender. Pero claro, ¿cuál es el error en el que podemos caer? Es de tener interpretaciones, diríamos, erradas, equivocadas, antojadizas, que justifiquen nuestras ideas y nuestros prejuicios. Y la escritura es al revés, es para que nos ilumine, no para que nosotros reforcemos nuestras prejuicios, concepciones previas que vamos formando. No, nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos ser purificados. Y por eso es que la escritura se lee en la sagrada tradición y por excelencia la sagrada, dentro de la Eucaristía y la liturgia de la palabra. Entonces, resumiendo esta larga respuesta, efectivamente es un texto complejo, tan es así que la Iglesia no tiene una exégesis oficial sobre ese texto, tan es así que los mismos padres de la Iglesia tenían interpretaciones diferentes sobre distintos textos, pero también es cierto, es algo que dice la película, que conforme más nos vamos acercando a la fecha del cumplimiento de las profecías, las cosas se van viendo más claras. Y entonces, efectivamente, nosotros podemos ver cosas más claras que las que se veían en el año 1000, donde la gente creía que ya era el momento del apocalipsis. Entonces, pero hay, y el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales, que también recomiendo leer, varias veces los hemos mencionado, cuando habla de la última prueba de la Iglesia, numerales 675, 676 y 677, nos ayuda para entender el sentido del texto. Y además nos da abundancia de citas, porque además de las citas del Antiguo Testamento que he mencionado, conviene saber que hay textos de San Pablo, especialmente las cartas a los tesalonicenses, primera y segunda, especialmente la segunda, como también textos de San Juan, las cartas, que nos ayudan a comprender lo que dice el texto sagrado. Entonces, es no una mala noticia, no es un presagio de desastre, sino es al contrario, el anticipo de la victoria definitiva. Y por eso es que el Señor dice, cuando ustedes vean estos signos, alégrense, se acerca vuestra liberación. Bueno, le agradecemos, Padre. Realmente para mí, ha sido una buena película, pero mucho mejor ha sido la forma como hemos desgranado, cómo ha desgranado usted toda la interpretación de la misma. Le agradecemos por todo eso, Padre, y creo que ya se han terminado las preguntas y solo queda pues su bendición, su oración final. Ya, solamente corrigiendo eso de que yo tengo lo mejor, no sé, ¿ya? Eso es el Señor es el que sabe. ¿Ya? Todos nosotros nos podemos equivocar. Somos criaturas sujetas a error. Lo que nosotros tenemos que leer estos textos es en oración. Y claro, probablemente conforme pasen los meses y los años, textos, películas sobre estos pasajes del Apocalipsis cada vez se van a hacer más frecuentes. Tal vez una omisión en la iglesia es que es algo sobre lo que se habla poco. Y justamente en eso contrariamos lo que dice el mismo texto. Porque está hecho para que nosotros comprendamos. El Señor nos revela algo porque revelación significa justamente manifestar la verdad. No es para que nosotros no lo entendamos, pero claro, tiene una serie de, como decías bien, simbolismos
que son complejos y que no tienen una sola interpretación. Por ejemplo, cuando se habla del falso profeta que dice que va a hacer bajar este fuego del cielo, una de las interpretaciones es que hacer bajar fuego del cielo es lo que hacemos los sacerdotes. Cuando consagramos, cuando administramos los sacramentos, el Señor nos ha dado la potestad de que baje el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero claro, algunos dicen esto va a ser algo literal, ¿no? Va a haber como en Sodoma y Gomorra, va a caer un meteorito, va a caer este fuego. Pueden darse las dos cosas, pero probablemente eso, y hay que estar vigilante, es que ese falso profeta puede ser un sacerdote que no sea fiel a Jesucristo. Y por eso es que hay tantas advertencias acerca de los sacerdotes. Y con esto espero sí ya terminar. Para el mundo, quien tiene más dones es un privilegiado. Entonces las personas quisieran tener más belleza física, más inteligencia, más habilidades deportivas, artísticas, etcétera, etcétera. En la iglesia y para Jesucristo, quien tiene más dones tiene más responsabilidad. Porque a quien más se le da, más se le va a exigir. Y si es que recibe más dones, no son para uso mezquino, sino es para compartir y ponerlos al servicio de los demás. Y en el caso de los sacerdotes necesitan la oración del pueblo. Porque un error de un sacerdote, de un obispo, o sea, puede producir muchísimo daño. Y entonces los sacerdotes somos, pues, como ustedes saben, criaturas humanas, peregrinos como parte de la iglesia peregrina. Y entonces el pueblo de Dios tiene que orar por los sacerdotes, por los obispos, por la iglesia. Porque si no, entonces lo que justamente el pueblo está como ovejas sin pastor. Y ahí se va a banquetear el lobo. Entonces tenemos que pedir por la conversión, por la fidelidad de todos los sacerdotes, empezando por el que les habla. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, queridos hermanos. Disculpen por lo extenso y les aconsejo que lean este libro en oración. Gracias, Padre. Mucho ánimo. Hasta la Seguiremos próxima. su consejo. Y antes de que nos vayamos, Padre, recomendar nomás a todos nuestros amigos que el próximo jueves tenemos nuestra charla de costumbre. Ya estaremos alcanzando a través de los grupos de WhatsApp el título y el tema que se tratará en la próxima reunión. Ahora sí, buen fin de semana, mis queridos hermanos. Buen fin de semana, Padre. Hasta luego, Padre. Muchas Que gracias. Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga. Gracias. Nuestras oraciones por usted, Padre. De Pacamayo, Padre. Hasta la próxima. Gracias. De Bendiciones a Pacamayo, todos, saludos, hermanos. Padre. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Gracias, Padre.